Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias por vuestra presencia en la última sesión ya de la jornada en clave urbana dentro del Festival de Arsur. Ya hemos estado hablando estos días de cómo el arte urbano, las manifestaciones de este tipo pueden crear identidad, ¿no? en la sociedad, en la comunidad en la que se insertan. Ayer estuve hablando de catalogación, de documentación, de conservación, y hoy estamos con los protagonistas, ¿no? Junto con la comunidad, ¿no? Que son los creadores, los artistas. Tampoco quería simplemente agradecer de nuevo al festival, ¿no? Nuestra oportunidad de estar aquí y a vosotros, Belén y Antonio, por brindarnos la presencia, ¿no? y vuestra experiencia. Y sin más, voy a presentar en primer lugar a Belén Horta, ¿vale? Con su título Hermanando Festivales, Arsur y mucho más Mayo. Es licenciada en Bellas Artes en la Facultad de San Carlos de Valencia, en la especialidad de Escultura y Grabado Calcográfico, obteniendo en 2002 su suficiencia de investigadora. Becada por el Ministerio de Cultura para la promoción del arte contemporáneo español y por la Embajada Española del Reino de Bélgica. También becada en varias ocasiones por la Consejería de Cultura, Juventud y Deporte de Murcia, la Concejalía de Juventud y de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, y también dentro del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la región de Murcia. Involucrada con la cultura en todas sus manifestaciones, ha sido curadora de la Feria de Arte al Hotel durante sus 4 primeras ediciones, así como ha formado parte del comité organizador en todas las ediciones del festival Mucho Más Mayo en Cartagena. Coordinadora por zona del Levante de Sculpture Network dentro del Encuentro Internacional de Escultores 2016-2017, con obra escultórica de gran formato en parques escultóricos como el Rincón de Ademuz, en Minglanilla, en Bercerknis, en Puerto de Cartagena, entre otros. Realiza exposiciones individuales en numerosos lugares y espacios: Murcia, Cuenca, Orihuela, Alicante, y también colectivas en Mallorca, Barcelona, Madrid, y ha sido premiada y seleccionada por distintos concursos en distintas disciplinas como pintura, dibujo, escultura, instalación y arte urbano. Sin más, te doy paso a que nos cuentes. Vaya. Hola, gracias. No me quería dejar nada. La presentación, soy Belén, encantada. Y voy a hablar primero como coordinadora de un festival, parte de un festival Mucho Más Mayo, que es de arte urbano, que también está en Cartagena. Yo participaba como artista al principio y llevo muchos años desde que nació, estoy involucrada con él, ahora como coordinadora de barrios. Es un festival muy grande, porque Cartagena son más de 200.000 habitantes y entonces implica muchas disciplinas, mucha gente, hay mucha gente involucrada. No solamente soy la coordinadora, yo soy un trocito del festival, una parte solo, ¿vale? Y también voy a hablar como artista de Arsur, porque a mí me han llamado en 3 ediciones ya, estoy encantada de venir, me lo paso muy bien, es un festival igual, son los dos en la misma línea, es arte urbano, ¿vale? Y uno más chiquitino que el otro, pero tienen para mí, Arsur es más familiar, mucho más, porque hay menos artistas y es como más cercano, ¿vale? Porque Cartagena es muy grande, Mucho Más Mayo es para muchísima población, pero están los dos, para mí los dos tienen la misma importancia, porque uno tiene su parte formativa, que es importante, involucrar a los institutos, a los colegios, para que vean que el arte no solamente se encuentra en los libros y en los museos, que está en la calle, que te lo puedes encontrar, que hay muchas disciplinas, no las típicas que siempre conocemos, ¿vale? Y luego tiene también una parte guiada, como el Festival Arsur y Mucho Más Mayo, las dos tienen parte guiada, que convocamos a gente para que tengan una visita, porque el arte contemporáneo ciertamente a veces está un poco separada de la realidad que la gente, la que está habituada. La gente que va a museos a veces se pierde un poco con el arte conceptual y con las disciplinas que hay ahora. Entonces, creo que es importante que haya una parte que esté guiada, ¿vale? La puedes hacer libremente la interpretación, pero siempre si te encuentras a un artista o a una persona que te lleve por ese espacio, pues vas a tener un mejor concepto y vas a entender la obra desde otra perspectiva, que creo que es importante. Ha pasado los dos festivales, Arsur y Mucho Más Mayo, con la pandemia han sufrido, ¿vale? Porque es cierto que son festivales que están involucrados con artistas, o sea, lo llevan
los artistas, porque Sebas es artista, en Mucho Más Mayo también, Crash es artista, lleva la parte de One World, yo llevo otra parte, hay otro, aparte de la parte de la burocracia, que es el ayuntamiento, que son los que piden los permisos, los que te dan algo de dinero y te facilitan los espacios. Creo que es importante que el artista ayude al ayuntamiento, porque los técnicos en esa parte están un poco perdidos. No saben gestionar el proyecto de cada artista. Entonces creo que es importante que los dos festivales están por eso. Entonces, depende del político, le dan una importancia a una cosa a otra. Y el arte contemporáneo es una de las hermanas pequeñas de los ayuntamientos, porque tienen menos visibilidad que otras cosas, es cierto. Y entonces han sufrido los dos en la pandemia, casi han estado a punto de desaparecer, por eso los quería hermanar, porque con mucho menos presupuesto, por ejemplo, en Cartagena se ha llevado a cabo el Festival Mucho Más Mayo para que no desapareciese, porque si ya desaparece el año pasado por la pandemia y otro año más, al final no lo consideran como importante y lo pueden quitar, lo pueden quitar. Entonces creo que ahí estamos nosotros reivindicando un poquito que es importante que haya arte, que esté en la calle, que se acerque a un público, que se lo encuentre por sorpresa. En este año, aquí en Arsur, es su primera edición en Montemayor. Y la gente pues todavía tiene que hacer un proceso como de aprendizaje, de asimilación y de encontrarse cosas, ¿vale? Y se lo están cuestionando. En Cartagena ya lleva muchos años, bueno, lleva bastantes años y la gente lo que espera es en mayo que aparezca el festival. Ya te están preguntando antes qué va a pasar, que no sé qué, porque realmente es muchas actividades concentradas en un periodo muy corto de tiempo y la gente tiene que ir eligiendo. No puedes ir a todo porque a veces se solapan. Entonces, creo que es muy importante que estén informados para poder ir seleccionando. Y como no saben lo que se van a encontrar, es curioso ver luego la sorpresa de la gente y lo agradecidos que están. La verdad es que el arte en la calle es mucho más generoso a la hora de sorpresa y de encuentro que el que pueda estar en un museo. O sea, en un museo tú vas porque tú quieres encontrarte eso, pero en el arte en la calle te lo encuentras de casualidad. Y creo que es muy importante luego la respuesta de la gente, que es muy agradecida. Aunque no entienda el arte contemporáneo, o ellos siempre lo dicen, no, es que yo no entiendo el arte contemporáneo, pero la realidad es que están allí y están viendo y están empapándose, están teniendo su semillita y en el fondo les gusta, porque si no, no irían. Y lo mismo están tomándose una cerveza que están en la plaza de al lado viendo algo que de otra manera no están. Yo creo que es muy importante que los festivales estén en la calle, que participen los artistas, que estamos en una situación un poco precaria, los artistas, esa es la realidad, y que nos den visibilidad, creo que es importantísimo. Y si por medio de estos festivales se consigue este objetivo, acercar al público, yo creo que se aunan muchas cosas. Se acerca al público, se da una programación cultural que de otra manera no tendrían. El artista tiene una visibilidad que tampoco tendría de otra forma. Luego en la parte de convivencia es mágico porque no solo convives con el pueblo, porque ellos se acercan, te preguntan, interactúan contigo, sino con la otra parte que son con los otros artistas, que muchas veces estamos en el taller creando y no tenemos esa parte de convivencia. O sea que para mí un festival urbano lo tiene todo, todas las cualidades positivas para que el arte siga creciendo. Y no sé si me pasa de tiempo o voy bien, no lo sé. ¿Voy bien? Vale. Vale. Bien, puedes seguir lo que tú necesites. Yo os invito a todos, de verdad, a que os paséis por aquí, que todavía, si estáis cerquita de Montemayor, pasaros, porque quedan todavía 2 días. Van a haber cosas muy interesantes, de verdad que sí. Y el que esté cerca de Cartagena, todavía también quedan 2 días, que están allí todavía. Y de verdad que es algo muy gratificante. Yo creo que hay que vivirlo en primera persona, no está bien que te lo cuenten. Creo que tienes que ir y vivirlo en primera persona y sorprenderte de las cosas que hacen, que realmente
yo como artista me encanta lo que hacen mis compañeros y además siempre aprendes, siempre, o sea, lo mío ya casi que no me gusta. Cuando veo todo lo que hay alrededor y digo, ay, qué maravilla y cómo lo hacen y cómo transmiten y cómo lo cuentan y de qué manera. La pintura mural es más fácil de reconocer, la gente está más acostumbrada y la otra parte de las performances o cortos que hacen o alguna cosa de música y danza en calle, que también llama mucho la atención, o los conciertos que están haciendo. Yo creo que es muy importante que continúe y que sigan creciendo y ojalá en todas las localidades tuviésemos un pequeño festival, aunque sea de 3 días o de 2, porque es de verdad que es un crecimiento, tanto personal como para el pueblo. Es que el arte empieza... ¿Qué más frase? Hoy me lo han dicho, una frase, que el arte se hace en los pueblos y muere en la ciudad, para que veáis. Eso es lo que me habían dicho hoy. Digo, pues mira, no sé quién lo dijo, pero me lo acaban de decir en la comida. Digo, oye, pues mira, es verdad que muy cercano, el arte es cercano en los pueblos y hay que sacarlo. Pero si no, en este pueblo, por ejemplo, no hay un gran museo para traer arte contemporáneo. ¿Cómo llevaríamos el arte contemporáneo? No llegaría si no es de esta manera, ¿sabes? Entonces creo que es muy necesario que esté. Antonio asiente, porque creo que sí, que está de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿No te oímos? Antonio. Antonio, es que tienes el micro apagado. Solamente tienes que darle al botoncito. Dale al botón del micro. Ahora. Sí. Claro que asiento, Belén, si me permites interrumpir y no esperar a mis 25 minutos. Sí. Es que, ¿de qué manera una población como Montemayor, como La Victoria, pueden llegar a contemplar arte en vivo y en directo, pero sobre todo, más que ver el arte, la finalización de la obra, ver toda la gestación de la obra, todo el proceso? ¿Cuándo podían soñar habitantes de un pueblecito de 2.000 habitantes ver a un artista que llega, que no lo conocen de nada, cómo comienza con sus pinceles, sus latas, su aparataje, y cómo ven que una obra surge de la nada y que de pronto se queda instalada en su paisaje, en su pared, en su muro, en su calle, en su parque periurbano? Eso es un lujazo. Eso, bueno, a todos nos hubiera gustado ver a los grandes artistas en su estudio, pero es que lo bueno de Arsur y los festivales como los que estamos hablando es que el estudio es el pueblo, la calle, y se nutre de eso. Y eso es fundamental. En ese sentido tiene sentido la frase que te han dicho hoy en la comida. Sí, me ha gustado. Perdón, me ha gustado, sí. Pues nada, yo solo quería agradecer también a Arsur por contar conmigo, porque son gente maravillosa, me lo paso fenomenal. De hecho, os voy a contar una cosita, que si me oyen mis hijos me matan. Tenían la opción de, yo los trajo, mis hijos van conmigo a todos los lados, que les gusta, que ya no son pequeños, son mayores. Y esta opción les dije, nada, este festival os quedáis en casa porque ya son mayores, ya tienen edad. Digo, y tal, y yo me voy con papá y no sé qué, y me dijeron que no, que ni hablar, que esto para otro viaje, mamá, nosotros vamos. Claro. Y han tenido que cambiar exámenes y de todo para venirse aquí al sur, porque ellos se lo pasan fenomenal, es que conviven con gente, la gente del pueblo es súper bonita, muy amable, muy cariñosa, es como que te conocen de toda la vida, es que te ofrecen todo. Y luego, pues, es una experiencia de verdad que es única. Así que solo con eso quería decir que yo estoy muy agradecida a los dos festivales, a Mucho Más Mayo y al Sur. Y que os invito a que vayáis a ver este tipo de festival a la calle. Muy bien. Estupendo, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Vamos a darle paso a Antonio. Antonio es maestro y licenciado en Filología Hispánica, es poeta, miembro fundador del grupo Alga de Poesía, escritor de literatura infantil y juvenil, también es creador visual, está presente en diversas antologías poéticas como Poesía Experimental Española, Antología Incompleta y Antología de Poesía Visual.
Como artista visual también ha realizado varias publicaciones. Además, trabaja como divulgador de poesía visual en universidades, instituciones educativas y ciudadanas, como la Universidad de Córdoba, por ejemplo, entre otras, y colabora con algunas revistas especializadas en el género. Tiene numerosas exposiciones individuales, destacan, por ejemplo, las que ha hecho en Cosmo Poética, en Córdoba, y también numerosas exposiciones colectivas. Y en el Festival Arsur ha participado en varias ediciones anteriores, en concreto en 2018 y en 2019. Por lo tanto, conoce bien esta experiencia. Antonio, cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a la organización por permitirme participar, aunque sea en la distancia online, de nuevo un año más. A mí los organizadores, Sebas en principio me dijo, bueno, pues puedes hablar de tu experiencia en Arsur y en otros festivales y también si quieres puedes hablar de tu obra y bueno, pues como no sé yo muy bien qué formato quedaría mejor, pues voy a hacer una mezcla de ambos, ¿no? Yo creo que el arte también es mezcla, es mestizaje y vamos a hacer una presentación donde me quito también un poquito el mono de no poder estar ahí en Montemayor y ofrecer algo también personal, ¿no? De acción personal. Yo he titulado, me pidieron un título, me pedisteis un título para esta pequeña ponencia y lo titulé Latidos de arte, ¿no? ¿Y por qué Latidos de arte? Porque cuando yo fui por primera vez a Arsur, después de haber participado en multitud de otros festivales por toda la geografía española y en universidades muy rimbombantes, de nombre muy rimbombante, ¿no? Y muy importantes, en Arsur sentí algo especial. Por primera vez en Arsur sentí algo que ni siquiera había encontrado en los encuentros de Peñarroya porque eran quizás más técnicos, más teóricos, más la palabra en sí, lo que nosotros organizábamos son encuentros entre poetas, ¿no? Donde el público asiste, pero siempre está más condicionado y más reducido a una función más de espectador que no de participante. Entonces, en Arsur, ¿qué me encontré? El primer año me invitaron que es este Arsur, donde tengo la de Arsur 5, esta cabrita con sus raíces. De todas maneras, son todos buenísimos los carteles de Arsur, pero este me gusta particularmente por el tema de las raíces. De las raíces de un ser totémico, mitológico para el Mediterráneo, como es la cabra, pero además la cabra, como cualquier otro mito, cualquier otro símbolo, si no tiene esas raíces que siempre suelen salir del pueblo, no acaban teniendo valor espiritual para el resto de la población. A mí me invitaron a presentar dos libros. El primer año, pues 2 libros. Uno de ellos era el de una poeta local, que es exactamente Pepa Alcaide. Es una poeta local y había hecho pues un libro de poesía discursiva y bueno, pues yo lo presenté, lo que hice fue hacer un centón con sus versos y lo presenté así. Y luego otro era pues un libro de Sergio Delicado, que era un libro de poemas visuales titulado El que no está, en homenaje rememorando la muerte de Miguel Hernández. Y a mí lo que se me ocurrió fue hacer este librito de artista, una edición delicatessen de sus libros, en el cual aquí pues es una cajita de bombones y en esta cajita de bombones pues yo había impreso una serie de poemas visuales del libro de Sergio Delicado y lo describía así, de esta manera. Empieza con una cita de Amos Johnson diciendo: es un buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Esta edición delicatessen es a cargo de Antonio Monterroso, de 15 poemas seleccionados del libro de Sergio Delicado, El que no está, edición Chamán Ediciones. La presente edición viene a dar prueba fehaciente de la veracidad de la sentencia de Sir Francis Bacon, que dice que algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Consta de un único ejemplar destinado a su degustación y deducción por medios mecánicos fisiológicos,
con motivo de su presentación en la 5ª edición de Arsur en La Victoria, Córdoba, el 3 de junio de 2018. El libro ha sido imprimido en la panadería Roldán de Fontevejuna, Córdoba, en papel de arroz comestible, cuyos componentes son harina, agua y aceites vegetales. La tinta empleada ha sido elaborada a base de agua y colorante alimentario, los bombones de la marca Mercadona. El empaquetado y manipulación de los distintos elementos ha sido realizado artesanalmente en la factoría del Romeu número 11 de Peñarroya, Pueblo Nuevo, lugar desde donde os hablo en este momento, siguiendo escrupulosamente las medidas higiénicas recomendadas para la manipulación de tan exquisito manjar, ¿no? Esta participación así dicha pues era una cosa muy, bueno, pues una cosa de un artista que hace esta locura y ya está. Pero cuando planteo la acción al público, estábamos en una sala que de verdad que se ofrecía al recogimiento, parecía que estábamos como en una capilla, y yo me dispongo a ofrecer esta obra, estas delicatessen de Sergio Delicado. La gente parecía que a un instinto colectivo los indujo y se colocaron en fila como si estuvieran en misa, y allí de pronto me sentí pues como un sumo sacerdote que estaba dándole de comer la poesía de Sergio Delicado como si se tratase de una hostia, en este caso no consagrado, sino todo lo contrario. Y el clima, el ambiente, la atmósfera que se creó allí, para mí fue, me impactó tanto que pensé qué gente era la que estaba allí. Claro, cuando veas tus caras, pues tú te das cuenta de que es gente del pueblo, gente de La Victoria que jamás ha estado en contacto con ningún tipo de acción artística como la que podía significar este en concreto que yo estaba realizando en ese momento. Y esa fue la primera vez que mi corazón latió en La Victoria de manera especial, sintiendo una comunicación entre artista y público, podemos decir en este momento, o participante, puesto que el público se había convertido en participante. A su vez, el artista se retroalimentó porque le empezaron a llegar, hoy qué cosa más curiosa, esto lo hemos visto, lo que dice Belén, que está recibiendo ella y todos los artistas que están ahora mismo trabajando allí en Montemayor están recibiendo pues ese feedback, la reacción de la gente del pueblo que está viendo al artista trabajando in situ. Y después, cuando veas el ambiente que se producía en La Victoria, veías a un pueblo entero casi, imposible nunca que sea el pueblo entero, pero volcado en acoger, en cuidar, proteger a sus artistas. Les preguntaban si necesitaban algo, si tenían calor, si necesitaban un paraguas, si necesitaban agua. Yo vi una comunicación que era casi de carácter espiritual con los artistas, ¿no? Era una cosa que no era el típico artista que llega de fuera y que hace su obra y se va. No, allí había algo más, ¿no? En el Arsur siguiente, cuando instalé un poema visual escultórico de grandes dimensiones, un cubo exento de perfil de 15 centímetros de hierro, de 4 por 4 metros de altura, con una interrogación en el medio y un punto de la interrogación pendular. Hubo mucha gente y bien, sus palabras, todo como suele suceder, ¿no? Pero lo curioso es que unas horas después, cuando vas por la calle y yo estaba haciendo el recorrido para ver a los otros compañeros que estaban haciendo otras cosas, cada uno su obra, veo que viene un coche con la música a toda pastilla, frena, baja y me aborda y me dice, ¿es usted el autor de la obra esta que ha puesto en el parque periurbano? Sí. Un chico jovencísimo con otros 3 chicos en el coche, habían pegado un frenazo para saludarme y agradecerme y decir que les había gustado mucho y que les parecía bonito. O sea, para mí eso es algo increíble. Y es que todo el pueblo está pendiente de lo que está sucediendo en esos momentos en Arsur. Arsur, en esta ocasión, de este último que estoy hablando, ya era la 6ª edición. Y esa 6ª edición ya había conseguido lo que hoy, hace un momento, Belén, antes comentábamos de que le falta a Montemayor y a todos los pueblos donde suceda la cosa, el fenómeno por primera vez. Que hay un trabajo previo de conocimiento del medio,
de los artistas, de cómo se produce el arte, del entendimiento y las explicaciones mínimas que tienen que tener para poder comprender en todas sus dimensiones, tanto las técnicas, las dificultades materiales, y después ver la grandiosidad de la obra ya concretada en un mural o en una escultura o en un volumen o en una música, ¿no? Y eso, lógicamente, nadie sabe, nace sabiendo apreciar esas cosas, sobre todo la gente de una población que, como bien decía también Belén, pues no tiene las posibilidades de tener un museo, de tener un centro de arte, un grupo de artistas alrededor del pueblo, ¿no? que hacen cosas, que los visitan, que pueden establecer comunicación con sus vecinos. Efectivamente, eso es muy difícil. Miro por la ventana porque están cayendo en este momento granizo como huevos. Estoy un poquito preocupado. Bien, sigo como si nada. Mientras no llegue el granizo al río. Digo que eso, lógicamente, es importantísimo para una población, para los ciudadanos que no están en comunicación con eso. Siempre me acuerdo del artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos. Es un derecho, dice, la Declaración de los Derechos Humanos del ser de la persona, que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de los bienes de la cultura, a gozar del arte y a beneficiarse también de los descubrimientos de la ciencia. Pero claro, en las poblaciones y sobre todo Belén habla de Cartagena, una ciudad industrial que tiene muchas relaciones con Peñarroya, precisamente por el tema del minero y la sociedad minera metalúrgica de Peñarroya, que emigró allí antes de volar definitivamente fuera de España, ¿verdad, Belén? Sí. Y con todo el tema del flamenco, del arte de las minas, etcétera. Bueno, pues son poblaciones que son industriales, pero es que estamos hablando de poblaciones rurales como la Victoria, y la mayor parte de los fenómenos de los festivales de arte contemporáneo que se están dando en España y en el mundo precisamente surgen, o por lo menos los más sorprendentes, surgen en el mundo rural. En esa España que desde que Sergio del Molino la ha puesto de moda, esa España vaciada, en esa España vaciada se están produciendo multitud de fenómenos culturales de divulgación del arte contemporáneo que son insospechadamente valiosos, fecundos, que están poniendo de verdad al arte a trabajar y a servir para lo que el arte sirve, para poner a la persona en comunicación con sus potencialidades espirituales, con las posibilidades sensibles, todo aquello que el individuo tiene en su interior y que no sabe cómo expresar, porque no sabe pintar, porque no sabe cantar, porque no sabe escribir, pero sin embargo hay otras personas que lo pueden, que lo hacen muy bien y que vienen a ti y te lo ofrecen y tú disfrutas con ello, ¿no? Entonces, que surja desde el mundo rural es algo que a mí particularmente me produce una emoción grande. Soy partidario de que el arte, bueno, vengo del mundo de la poesía, pero y por tanto, si la poesía no emociona, difícilmente es una poesía que pueda servir al ser humano, ¿no? Nosotros nos dedicamos, los artistas, a las emociones, no solo al pensar racional, que también no está exento, pero sobre todo apelamos a que nuestras emociones pues tengan un cauce, tengan un desarrollo, tengan un efecto en la sociedad y que nos devuelvan algo de esa sociedad, de lo que nosotros les damos, una respuesta, un estímulo, etcétera, ¿no? Y el mundo rural para mí es básico y es fundamental, porque el arte contemporáneo parecería que es lo más opuesto al arte conceptual. Sin embargo, pueblos como la Victoria, Demencia, El Carpio, Belalcázar, están demostrándonos lo contrario. Bueno, el mayor ejemplo, el ejemplo para mí paradigmático, que es uno de los pioneros, Morille, en Salamanca, por ejemplo, ¿no? Con su cementerio de arte, ¿no? Que es quien ya ha conseguido tener presencia y visión y visibilidad mundial, pero mundial de alto rango, ¿no? Pues eso
la verdad, es lo que se está haciendo en Arsur y en otros festivales que tienen una importancia tremenda, ¿no? Desde el mundo de lo rural, yo es que de niño viví mucho el mundo rural y entonces ahora mismo vivimos en un mundo líquido donde se han perdido por completo las certezas y se han perdido de alguna manera los vínculos entre generaciones de las personas que vivían en ese mundo rural. Mundo rural que parece ser abocado a desaparecer, aunque yo creo que ahora podríamos hablar después de lo contrario, que ahora puede haber una recuperación, una vuelta a la tierra, ¿no? Pero es que ese mundo rural donde se está produciendo este arte contemporáneo hoy día, claro, os está hablando una persona que conoció el arado, conoció la producción del cereal como un arado romano, que se inventaría posiblemente hace 3.000 años, ¿no? O 4.000, o por lo menos hace 2.000 seguro, ¿no? Y yo lo he visto, es decir, soy una persona mayor con una edad inconfesable ya, ¿no? Pero vamos, que en una generación hemos pasado del arado romano de 2.000 años a como yo me encontré el otro día que venía de Jerez y por la carretera un domingo a las 6 de la tarde, a las 6:30 de la tarde, 3 cosechadoras de estas monumentales que parecen monstruos, ¿no? Bueno, serían los nuevos monstruos del Quijote. A las 6:30, claro, yo me imaginaba allí un señor cosechando aquel trigo, ya la era desaparecida, porque ya no es necesario, porque esa máquina lo hace todo, lo corta todo, y un señor conduciendo, yo me lo imaginaba, pues con sus cascos, escuchando a Bruce Springsteen o a Rosalía o varios a saber a quién, ¿no? Claro, yo de pronto me acordaba de cuáles eran los usos y costumbres de la generación anterior que vivía de eso y que hacía ese mismo oficio, ¿no? Que era la era. Y entonces me acordé de cómo la era vivir la era. Supongo que todo el mundo que está escuchando sabe perfectamente lo que es una era, o leer una era, pues se están perdiendo la mayoría de ellas. Se están perdiendo. Mire, puedo contar como anécdota que Michael Rafford, el director de cine famoso, cuando vino a localizar escenarios en Peñarroya para su novela de La Mula, para su película de La Mula, basada en la novela, ambientada precisamente en hechos reales aquí en Peñarroya, pues tuve la oportunidad, me pidió que le encontrase una era, porque claro, la historia es en la era, y se desarrolla en la era. Y empecé a preguntar y se habían ocupado la mayor parte de las eras, incluso las que yo conocía en la Granjuela. Y claro, para mí la era importante, porque es muy importante, porque yo en la era me hice mayor, me hice persona mayor, porque la era un momento iniciático, como en otras culturas, pues puede ser otra cosa, ¿no? La primera borrachera o el primer acto sexual, ¿no? Y eso lo reflejé en un poema que no me resisto a leer. Lo siento, si os aburrís, me habéis invitado, lo siento. Y en uno de los diálogos que tengo conmigo mismo, decía, ahora que lo dices, recuerdo que una vez fui niño. Debió ser no hace mucho. Recuerdo todavía el pan con chocolate, los zapatos gorila, un traje marinero y una hostia consagrada como lapa pegada a mi conciencia. Recuerdo que mi tío, la primera noche que dormí en la era, me pintó unos bigotes con tizones de encina. Una manera más, como otra cualquiera, de descubrir un cielo desprovisto de dogmas en el que Hércules mamaba de los pechos de una diosa. No pudieron las monjas enseñarme, por más que se empeñaban, mejor que Zeus, contar las estrellas. Esta experiencia que yo cuento en este poema de un niño que con 8 o 10 años ya le permitieron por primera vez dormir con los mayores al aire libre, al raso, las estrellas, y que permite escribir un poema mejor o peor logrado, estas experiencias hoy se han perdido, porque ese mundo ya no existe. Pero ese mundo está ahí, en el subconsciente de una serie de personas y todavía puede ser objeto puede nutrir, son las raíces de un mundo rural. Benito Burgos dice mejor llamarle ruralidad más que medio rural,
porque tiene muchas cosas que enseñar el medio rural. En el mundo rural hay unos aspectos de solidaridad, de cooperación, de esfuerzo, de inventiva, de experimentación, aunque parezca mentira, porque siempre hay que estar viendo la manera de cómo crecen mejor, en fin. No sé si me estoy enrollando, soy un poco nostálgico de ese mundo pasado. Y la sorpresa es que quien recibe el arte contemporáneo vienen de esas, desde en el mundo rural, vienen de esa formación precisamente. Y eso no se debe de perder. Y voy a abreviar porque no sé si gastar ya los 25 minutos, en el sentido de divulgar. Y bueno, afortunadamente también nosotros que aquí en Córdoba tenemos la suerte de que todos estos fenómenos que se están viviendo en el arte contemporáneo afortunadamente pudieron ser recogidos en este libro, que si no lo tenéis le podéis pedir a la Diputación de Córdoba o a la Fundación Viana de Caja Sur. Están relacionados los 18 proyectos de arte contemporáneo en los pueblos de la provincia de Córdoba, que no me resisto a leer. Actitudes en la Rambla, Arsur en la Victoria, Centro de Poesía Visual en Peñarroya, Pueblo Nuevo, Certamen de Creación Audiovisual en Cabra, Corto Genial en Puente Genil, Culturaza en el Valle en Villarrubia del Guadalquivir, Arsenal Chinales Alacán, Demencia, el vuelo de himnos en Almedinilla, FAR, Galería de Arte José Pedraza en Montilla, Modo en los Jardines del Duque Rivas, Muestra de Cine Rural Dos Torres, Nemo Art Festival en Priego de Córdoba, Santa Ella Contemporánea en Santa Ella, Escarpia el Carpios, Experiment en Lucena y Z en Montalbán. No existe, yo no creo que haya una provincia como la de Córdoba en la que el arte contemporáneo haya arraigado de tal manera, y sí, los pioneros se los debemos a Demencia, Escarpia, etcétera, pero es que, y aquí pues voy a romper una lanza por algo que nadie, sé que es poco correcto políticamente, por las autoridades que en un momento o en otros han apostado por llevar y desarrollar el arte, por tener ese gusto de desarrollar el arte contemporáneo en sus poblaciones, en sus localidades. He anotado que decía Belén, que claro, que el arte contemporáneo es duro, es difícil para poblaciones que no están acostumbradas a su contemplación. Bueno, lo he perdido la nota, pero claro, por eso el acierto de Arsur ha sabido mezclar arte mural, que todo el mundo más o menos comprende, con performance, con así, es decir, que hay que empezar a educar a la población poquito a poco. En Córdoba se llevan como mínimo los 20 años ya, creo, de demencia o más incluso, y todo lo demás que se ha hecho de bueno. ¿Por qué? Pues porque ha habido también unas autoridades, en este caso políticas, que han creído en esto. ¿Y por qué? Porque en los pueblos, y me vuelvo a referir al mundo rural, el único arte que pueden contemplar es el arte sacro. Es decir, son sus vírgenes, son sus cristos, algunos de tallas maravillosas y, bueno, excelsos, pero la contemporaneidad ni la ven. Es decir, solo tienen contacto con un arte sacro y un arte realista, siempre. Claro, vivimos en el siglo XXI y las aldeas y los pueblos y el mundo rural también están en el siglo XXI y tienen derecho. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también lo dice. Y eso hay que conseguirlo. Y si eso se ha conseguido en una provincia como la de Córdoba, lo que se tiene es que mantener. Y para mantenerse, pues lógicamente hay que seguir apostando por esto de la manera que se está haciendo en Córdoba, que se está haciendo en Arsur, en los pueblos de Arsur. Y bueno, ¿de qué manera? Pues yo creo que hay que ser también un poquito, como se están haciendo en Arsur, una de las cosas que más valoro de él es que es atrevido, porque sus performances son radicales. He visto performances radicalísimas que en grandes capitales españolas algún artista lo hubiera pasado mal, por motivos políticos o por motivos de otro tipo. Sin embargo, en Arsur nadie pestañeó. Todo el mundo aceptó aquello como síntoma de una modernidad y de una manifestación de un artista. Los artistas estamos para ello, para manifestar nuestras discordias con la sociedad, y estamos para eso. Y si usted no lo entiende, ¿y por qué esto no se puede hacer
en unas poblaciones que teóricamente se consideran que son más conservadoras, más tradicionales, pues estos festivales de arte están demostrando que la población es capaz de asumir y de aceptar y de digerir ese tipo de arte y esas propuestas tan radicales. Y eso, para mí, que me parece que es una propuesta valiente y necesaria. Podría decir muchas cosas más, pero quiero terminar con el tema de los gestores, que también ha aludido Belén, ha sido muy precisa, has hablado bastante menos que yo, pero has dado las puntadas, las dificultades que tienen los políticos y los técnicos para interpretar la obra que tú les planteas, que se instale en tu... Y eso es importantísimo, que las diputaciones, en este caso, porque nosotros es con la que trabajamos básicamente, y que las diputaciones de verdad pongan sus técnicos al servicio de los pueblos, no solo para que organicen la feria de los caballitos y las norias y todo eso, y los artistas y los festivales de flamenco, que ya solo se organizan, sino que pongan los técnicos los técnicos de arte para que asesoren, para que sean los que hagan el trabajo técnico que ellos no tienen capacidad. En la mayoría de los pueblos de 2.000 habitantes y menos de 2.000 habitantes que quieren estar en contacto con la cultura, no pueden no tener un técnico que esté al tanto de las novedades que se producen en el mundo, en el arte contemporáneo, conceptual, etcétera. Y por otro lado, romper también una lanza a favor de dos personas fundamentales en lo que está sucediendo ahora mismo en Arsur, en Montemayor y en otros, que son dos. Primero, hay dos tipos de políticos. El político que se atreve porque lo pasan mal. Yo sé de un político al que el primer Arsur, el segundo Arsur, comentaba que lo pasó difícil porque sus propios vecinos no entendían que se gastase dinero en estas cosas. Vamos a llamarle estas cosas. Porque por otro lado está el político que ha dejado caer uno de los actos, de los movimientos más importantes de arte contemporáneo en esta provincia, pidiendo a la Diputación que él lo que quería era un autobús con gente con zambomba que fueran a tocar la zambomba a la iglesia de su pueblo y que se dejaran de estas cosas. Entonces, ese político que se atreven, pues hay que aplaudirles, sinceramente, con sus equivocaciones, que las tendrán y las intentan, pero también hay que aceptar que esta gente, de alguna manera, pues están ahí en primera línea con sus vecinos intentando promocionar el arte contemporáneo. Y, por supuesto, pieza fundamental, los gestores. Yo, en este caso, quiero dejarme acordarme de Sebas y de Rosario, que son los que llevan sobre sus espaldas pues todo el contacto con vosotros, toda la organización de este evento. Es brutal. Y eso solo puede ser como consecuencia de, bueno, habrá otros intereses, los que sean, yo no los conozco, pero si no tienen dentro, no sirven la emoción, no tienen por dentro la emoción de estar en contacto con el arte y de difundir el arte entre sus paisanos, sus vecinos, sus amigos, realmente poder decirle a sus amigos, esto sé hacer y esto quiero yo que lo conozcáis y yo lo ofrezco a mi pueblo y yo trabajo por esto. Sin ellos sería imposible todo lo que está sucediendo ahora mismo en Montemayor, en Arsur, en Peñarroya, en todos los demás sitios. Como he sido profesor muchísimo tiempo, qué tipo de nuevas propuestas culturales debe haber en los festivales de arte en los pueblos. Pues, las que se ocurran, de cualquier tipo. Bueno, de verdad, si se hace como es debido y se lleva y se sirve, es como una comida, si se sirve como es debido, con su temperatura adecuada y su presentación, siempre será una comida, un plato bien recibido. Pero siempre, a pesar de que yo pido que haya cierta transgresión y que haya atrevimiento en el arte y que haya una también que sirva de los pueblos para como reivindicación de tipo social, el arte siempre debe ser constructivo y ser tratado siempre con positividad. Siempre termino mi acción
con un haiku que recoge Jodorowsky en su libro La danza de la realidad. Me lo he traído a mano para que lo veáis, lo recordéis, que es el que dice: le dice el maestro, el alumno al maestro: mira, maestro, un pimiento. Le quito las alas. Perdón, me lo cargué. Una mariposa. Le quito las alas, un pimiento. Y el maestro le dice: creo que no te has enterado de nada. Mira, un pimiento. Le agrego unas alas, una mariposa. Pues gracias por escucharme. Gracias a ti, Antonio. A vosotros. Bueno, en esto de lo virtual se pierden los aplausos, queda un poco frío, pero... Por eso aplaudo yo. Pero hemos arrancado espontáneamente. Yo os aplaudo a vosotras por haberme permitido comunicarme con vosotros y con quien haya estado en Montemayor escuchando o en cualquier sitio. Muchas gracias, de verdad. Pues he tomado un montón de notas, pero creo que para este tiempo de debate primero vamos a dejar paso por si alguien de los asistentes quiere comentar algo y si no, pues ya me arranco yo. Así que si alguien quiere comentar algo, con micro o por el chat, es el momento. Estaba todo tan claro. Estaba todo claro, pero se han apuntado temas... Sí, bueno, yo tengo dudas también, pero bueno, empieza tú, Laura, si quieres. Vale. Bueno, yo es que me apunto a un montón de cosas que me han ido surgiendo, tanto con lo que ha comentado Belén, que aunque ha sido breve, como decía Antonio, ha dado unas claves, ¿no?, muy, muy importantes, como todo lo que ha comentado Antonio. Entonces, me gustaría empezar con el tema de cómo empezar a hacer este tipo de festivales en una localidad y cómo mantenerlos, porque han surgido, ¿no?, los dos temas. Creo que es muy interesante esto que comentabais de ese proceso de asimilación que necesita la gente, en referencia también a la educación. Y hay una cosa que ha comentado Belén, ¿no?, que decía como que el arte contemporáneo todavía está muy separado de la gente y que hay que explicarlo, ¿no?, que hay que hacer esas visitas guiadas. Ese es un tema que yo he tratado ya varias veces. Yo soy profesora de Historia del Arte y a veces me hace reflexionar mucho, porque realmente llevamos hablando de que el arte contemporáneo no se ha asimilado ya más de un siglo. O sea, realmente es que nos pasa todavía, a mí me pasa a veces, ¿no?, con las primeras vanguardias que tienen más de un siglo ya y todavía parece que no se han asimilado, que la gente no lo entiende y no empatiza. Y en realidad luego lo pienso, y de cuando he hecho yo visitas guiadas y demás, y un arte barroco tampoco se entiende. O sea, realmente el arte hay que explicarlo, y quien diga que no, desde mi punto de vista está completamente equivocado. Todas las claves que vemos en la pintura, en la escultura barroca, no las entendemos. Lo que pasa es que, como decía Antonio, tenemos esa tradición de empatizar, ¿no?, culturalmente, porque es figurativo, pero no se está entendiendo realmente todo, ¿no?, desde mi punto de vista. Por lo cual, al final, bueno, pues quería preguntar un poco cómo creéis que se puede favorecer ese proceso de asimilación, sobre todo, Belén, en una ciudad grande, decías, hay que llegar a todo el mundo, ¿no?, la información le tiene que llegar. ¿Cómo lo hacéis? Porque yo vivo en una ciudad pequeña que es Jaén, y aquí se hacen cosas y yo estoy harta de escuchar, en Jaén no hay nada. De hecho, se crea una plataforma que se llama En Jaén sí hay, porque sí se hacen cosas, pero la gente como que no se entera, aunque esté puesto por todos sitios, no sé. Entonces, ¿cómo hacéis un poco ese proceso, ¿no?, de llegar de verdad a la gente? Y luego, muy importante lo de mantenerlo, ¿no?, porque ya hemos visto incluso en Córdoba, que para mí también es un ejemplo, cómo algunas cosas se han perdido por culpa de los políticos. Y bueno, pues ¿dónde creéis que puede estar la clave? Por ahí voy. Antonio, ¿empieza? Belén. Vale. Bueno, yo digo que el arte hay que explicarlo, pero el arte en realidad son sentimientos y emociones. O sea, el arte transmite. Lo que pasa que sí que es verdad que ahora mismo a lo mejor yo quiero transmitirte algo y si no te explico un poquito, te doy una pista, no llegas a ver lo mismo que yo, pero a mí no me importa que no veas lo mismo que yo, ¿eh? Tú puedes tener tu visión particular y yo la acepto también, pero el arte realmente son emociones y sentimientos.
Y en el Festival Mucho Más Mayo es muy grande, como te he dicho, pero sí que es verdad que cada año se trabaja un barrio. Me ha hecho gracia porque este año he trabajado el barrio del Llano del Beal, que es Peñarroya total. Todo el Llano del Beal es absolutamente contaminado por la minería. Gente súper colaborativa, porque lleva muchos años en asociaciones colaborativas. Yo llevo el festival lo llevo a las poblaciones pequeñas. Y este año hablaba mucho de Peñarroya, me han contado un montón de cosas que yo no sabía por edad, por historia, porque no es mi zona. Y realmente es emocionante cuando te están contando cosas y a mí, yo he terminado de coordinar, pero ya les he dicho que voy a seguir trabajando con ellos porque me parece un mundo y una parte importantísima. Ellos tienen tantas ganas de hacer, de crear, de que se les enseñe, de que lleguen ahí. Tienen tanta pasión que no me puedo negar. Yo voy a salir del festival y voy a seguir trabajando con ellos. Y no puedo negarme a eso. O sea, yo voy a estar fuera del festival trabajando con ellos porque me gratifica y encima sé que voy a aprender y ellos conmigo, las dos cosas. Y luego, sí que es verdad que el Festival Mucho Más Mayo lleva muchos años y la gente lo espera ya. O sea, la gente llega a mayo, el año pasado no pudo ser porque estábamos en pandemia, estamos en casa, pero la gente te pregunta tal, el ayuntamiento hace una campaña muy grande de siempre utiliza la imagen, tú que hablabas de la imagen del festival que llevas puesta en la camiseta, ellos cuidan mucho la imagen del festival. Siempre, cada año es una temática distinta, se trabaja una temática y entonces sobre esa temática se hace un eslogan y una campaña publicitaria importante que tienen. No solamente, este año no hemos utilizado papel, porque estábamos con la ecología, esto sin cartelería física, en papel, pero en cambio hay plataformas, hay ya el WhatsApp funciona de maravilla, aunque sea una ciudad enorme, que estoy hablando de más de 200.000 habitantes, pero hay muchos grupitos que se van repartiendo, entonces la gente comparte rápidamente. Cuando es una cosa interesante, la gente comparte, pero claro, eso lleva una historia detrás que hemos ido creando. Es como que te has quedado del público. El primer año la gente sí que fue una sorpresa, mucha crítica, mucho periódico crítico, todo muy crítico, pero negativamente, hablo. Y luego el siguiente año ya empezamos a adaptarnos, empezó la gente a tal, y ahora es que te preguntan, o sea, llega antes y dice, por favor, dinos qué va a haber, qué no sé qué, pásame la programación. Yo estoy aquí en Córdoba y me están preguntando ahora mismo, pásame programación, ¿qué ves para mañana? No sé qué, pero un montón de gente, digo, madre mía, métete en la página, no me des el follón, ¿sabes? Pero tienes que crear, primero echar la semilla, que luego va floreciendo, pero tienes que echar el germen primero, ¿vale? Y el germen no es fácil de hacer. Y además empezamos con un presupuesto mínimo, muy pequeño. Y se fue creciendo, va creciendo y ahora está mantenido. Aunque este año han quitado un poquito porque el año pasado desapareció y han quitado un poco, pero bueno, nos hemos adaptado y ya está, ¿sabes? Pero es importante crearlo desde el principio. Y por supuesto, hay que involucrar a la educación. Es que son los futuros consumidores de arte. Es fundamental que los institutos, desde dentro del instituto, nosotros no trabajamos para una semana. O sea, llevamos meses ya con los profesores hablando, diciendo tal que necesitáis, que os va a hacer falta, qué materiales, que no sé qué, presentarnos un proyecto, si no tenéis proyecto nosotros le ponemos, ¿sabes? Es importantísimo que el profesorado esté involucrado. ¿Y sabes qué pasa? Que todos los críos luego responden. Es que responden fenomenal, porque además ven su trocito de arte plasmado por la calle. Y les encanta, y sus selfies, y se hacen selfies, y lo juegan en redes, y le dan muchísimo bombo. O sea, que todo yo creo que es un trabajo de equipo, no es de una persona, es entre todos, hay que hacer una labor de fondo, ¿eh? Pero ya te digo que al principio éramos pocos y señalados. Sí, bueno. Pero ahora mismo da mucha satisfacción, es verdad. Sí. Yo estoy muy contenta y estoy feliz. Y además mi marido siempre dice, pero si solo te da problemas, porque luego el directo son todos problemas. De pronto no me han cortado la calle, no me han quitado la luz, tengo una proyección y tengo una farola ahí, pero ¿qué haces esa farola? Y cosas así en directo, ¿no?
pero es cierto que cuando sales dices, mira, y la gente lo bien que se lo ha tomado, la capacidad que tiene de empatía, estas normalmente son temáticas problemáticas, el arte que mueve allí y aquí también, normalmente son temáticas que hace que te cuestiones, que la gente se lo cuestione. Todo el espectador que va sale un poco movido, no está en su zona de confort. Normalmente el artista hace que te plantees y que claro, veas una realidad o un problema que hay, que a lo mejor no te lo habías planteado. A mí me decían, ay, yo estoy con una cosa de semillas, ay, no sabía que eso existía. Pues sí, eso es la realidad, eso es lo que existe. Y plantéatelo porque, ay, pues ahora que lo dices es verdad, ¿sabes? La gente a lo mejor no se lo plantea y el artista le despierta esa parte. Entonces, intelectualmente les interesa, también les aporta. Antonio, te dejo hablar. Esa es una de las funciones del arte que yo decía antes, que tú muy bien lo concretas, ¿no? Y ahora si os podéis imaginar, si el problema de la significación del arte lo tenéis desde otros ámbitos mucho más conocidos y generalizables, ¿no? Imaginaos desde la poesía visual. Madre mía, la de veces que nos hemos yo, la multitud de conferencias, charlas y cursos en los centros de profesores que he tenido que dar y siempre empezaba, ¿qué es poesía visual? ¿No? Y una vez y otra vez y otra vez. Así. Ya no es necesario, ciertamente, ¿no? Aunque siga habiendo... Pero bueno, ya no es necesario. Y por supuesto en Peñarroya y en la zona y en Córdoba ya la poesía visual ya no hay que explicar lo que es. Pero claro, es que claro, todo el mundo, explícame qué significa. Y yo me niego a explicar nada, ¿no? Es decir... pero sí que doy pautas porque soy profesor y entonces ¿cómo se dice? Esa manía de docente, ¿no? De profesional, porque hay que dejar las cosas claritas y explicarlo todo bien, ¿no? Pues yo lo que hago siempre es poner el título en el título de explicación, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo un poema que ha hecho cierto éxito, ha tenido cierto éxito, pues es un montón de prensa, de periódicos de prensa y una ovejita encima, ¿no? Y claro, quien primero se ve, ¿no? Pues se queda ante la imagen, se queda descolocado, ¿no? Pero claro, yo debajo le pongo libertad de pienso, ¿no? Y entonces, pues, ya está explicada la obra, ¿no? Sin necesidad de tenérsela que explicar. Hay otra gente que llega a la comprensión de la obra, ¿no? Es decir, ciertas pautas, darle algunos granitos para que picoteen y llegue. Pero yo pongo siempre también el ejemplo contrario. La primera exposición de poesía visual pura y dura que se hizo en Cosmopoética, pues me la ofrecieron para ponerla en la sala de exposiciones de la Fundación Antonio Gala, ¿no? Allí el Nova Más, ¿no? Donde se reúnen estos chavales jóvenes que van allí a investigar y a producir su obra. Yo me negué, porque yo sé que a esa sala el público que va es muy estrictamente muy pequeño y ya conocedor de esto. Yo lo que quería era aprovechar el tirón de Cosmopoética para difundirlo, pero a mansalva, a tope, ¿no? A mogollón. Y entonces pedí si por favor me podían dejar la estación de autobuses que contaba con la complicidad de la directora en ese momento. Bueno, pues a mí me aseguró la directora que por delante de mi exposición habían pasado 25.000 personas. 25.000 personas que iban a coger el autobús, no iban a ver mi exposición, ciertamente, pero vieron la exposición. Y yo a veces me paseaba por allí y yo tengo dos ejemplos de unos mendigos de estos que se refugian por la noche allí en la estación discutiendo una obra mía. Y uno decía una cosa y otro decía otra. Y un mendigo decía, pero pues no ves que eso es un árbol, era un caligrama, no ves que eso es un árbol que está hecho con letras y las letras quieren decir, estaban dos mendigos y dos monjitas discutiendo sobre una obra que no les debía gustar mucho, ¿no? Y denigrando mi obra, ¿no? Y yo una satisfacción enorme, porque claro, eso en la Fundación Gala, pues no lo hubieran encontrado, ¿verdad? Y eso es así. Y esa labor de pedagogía hay que hacerla. Mis alumnos de Fuenteovejuna, gracias a mis compañeros del colectivo de Brumaria, que tengo que citarlos porque, bueno, estamos teniendo mucho reconocimiento. Empezamos hace muchos años una labor con la poesía visual primero, después con el documental. Hoy no los he citado aquí en el periférico del arte contemporáneo de la provincia de Córdoba porque todavía no llevan los 3 años y no estaban con esta publicación. El FOCO, el Festival de Cine Educativo.
tienen participación de alumnos ya de toda España, de toda España. Han consolidado un festival desde la nada en una población como Fuenteovejuna, 4.000 habitantes, 13 aldeas, os podéis imaginar, y nuestros alumnos ya no hay que explicarle qué es esto de la poesía visual. Es decir, que el acercamiento de la obra a la AE es necesario, hay que dárselo. Y claro, a un público intelectual dotado de un pensamiento crítico y erudito, pues explicarle la obra yo me niego. Pero al común lo único que hay es que acercar la obra al público. No hay que darles más. Y ahora ponte a pensar, ¿no? Tengo un amigo, Gobal, que siempre le gusta explicarlo todo. Y yo le digo, Gobal, pero si ya tu obra es tan genial que lo explica todo. No pongas más letras. Y es que me lo piden. Bueno, pero esa dialéctica se produce y se producirá siempre, ¿no? Porque la gente quiere que el arte signifique por narices. Oiga, pues hay arte que no significa. Hay arte que emociona, como muy bien dice Belén, y el arte no tiene por qué significar, tiene que emocionar. Porque si no emociona... Guillermo Marín decía, ¿qué es la poesía visual? Y decía, un artefacto para zarandear el subconsciente. Con eso ya está, ya es suficiente. Si yo lo único que temo cuando enseño un poema visual mío es que te quedes frío, que te quedes fría viéndolo. Que no te diga nada, que no te sorprenda, que no lo rechaces, aunque sea, ¿no? Que te produzcan, aunque sea rechazo, que también es una emoción, ¿no? Sí. Si eso es así, el arte funciona, mi obra funciona, tiene sentido. Si pasas por delante de ella, como el que está viendo, y es el miedo que tiene la gente a que las cosas tienen que significar al acertar. No, es que el poeta no quiere decir esto. Me vais a permitir, que soy mayor y me enrollo mucho. Estando en Coyur, que había ido a visitar la tumba de Antonio Machado, con un amigo catalán, muy buen amigo mío, me dice, oye Antonio, mira, vamos a la playa que quiero enseñarte una escultura que han colocado allí y me devano los sesos y no consigo descifrar el sentido de esa obra. Bueno, vamos a verla. Y yo digo, oye, pero que yo no tengo por qué saber descifrarla tampoco, porque, claro, me imaginaba, igual esta obra no tiene que significar nada, tiene que hacerte sentir algo y ya está. Bueno, pues la obra estaba dedicada a los últimos 26, no quiero equivocar, 26 judíos que embarcaron desde la playa de Coyur huyendo en no sé qué época, no era de los nazis, era anterior, me parece, huyendo de la represión de la religión contraria que fuera en ese momento. Y bueno, y la obra era pues una vela de un barco, simulando una vela de un barco, con 26 agujeros. Y para mí me pareció evidentísimo aquello, ¿no? Pero bueno, había una persona que no se había dado cuenta de que en aquella vela de aquel barco, que se había hecho creo que el material era, no sé qué, creo que era más bien metal, podía ser metal, pues en aquella vela faltaba el viento de 26 personas que ya no estaban allí, ¿no? Que habían recurrido a una vela para poder huir. Bueno, y el hombre se sintió satisfechísimo por la explicación. Y yo le dije, pero a ver, Joan, ¿a ti esta obra antes te gustaba, antes de la explicación te gustaba? Y dice, sí, mucho. Digo, pues ya está. Ahora ya tienes una explicación, un añadido. Sí, ahora ya tienes un discurso, ¿cómo se llama? Un relato, ¿no? La realidad, si no la explicas, no es realidad, parece. Y no sé por qué. Porque la realidad es lo que tú estás viendo. Y lo que tú estás viendo es un cuadro, es un color, es una forma, es una línea. Y ahora quédate, plantéatelo. Si ese color a ti te va, te induce algo, etcétera. O las esculturas con esos huecos, esos tan bonitos que hace tan sugerentes, mejor dicho, que hace Belén. Pues oye, chicos, si no te dice nada, ya tú. Pero que esa obra, hay mucha gente a la que nos dice mucho. Y porque nosotros intentamos sentir algo ante la materialización de esas formas. Y para eso no hay que ser erudito, hay que ser sensible, y sobre todo tener las ganas y la necesidad de sentir algo por lo que hay fuera de tu propia realidad. Porque el mundo no eres tú solo, que el mundo se compone de todo lo que hay a tu alrededor. Y a tu alrededor hay eso, formas, colores, movimientos, sonidos, y hay alguien aglutina todo eso en un objeto o en una obra concreta, y bueno, pues
producto de su imaginación, de su creatividad, y eso, lógicamente, pues no está al alcance de todo el mundo, pero unas cosas sí, otras no, pero no lo rechaces, porque, en fin, es muy atrevido el rechazar las cosas de... La ignorancia suele ser muy atrevida. Bueno, siempre me extrayo más de lo debido. No, pero Antonio, es súper interesante lo que ambos habéis dicho, ¿no? Para mí existe esa necesidad un poco a veces de explicar, como os decía, pero para entenderlo de forma racional, no para empatizar. Efectivamente, para empatizar no necesitamos que nadie nos explique nada. Posiblemente esa desconexión ha venido porque creo yo, durante demasiadas décadas, el arte contemporáneo se hacía demasiado para la galería. Era demasiado elitista, demasiado frío. Entonces creo que precisamente el arte urbano, estos festivales, artistas como vosotros que piden exponer no en una institución como la Fundación Gala, sino en una estación de autobuses, son los que pueden conseguir que al final la gente empatice con el arte contemporáneo, que lo sienta suyo, que se apropie, ¿no? También de ese arte, que le cree identidad, que cree comunidad en torno a él. Entonces me parece que es que eso es lo que hace falta, porque claro, el arte del barroco que yo mencionaba antes estaba en las iglesias y en las calles, pero este arte estaba en las galerías y en los museos de Sala Blanca, descontextualizado de todo. Entonces, posiblemente esa labor de contextualizar el arte contemporáneo que se está haciendo, ¿no? A través de estos festivales sea lo que suponga un punto de inflexión, ¿no? Bueno, no quiero yo tampoco enrollarme mucho, Carmen, no sé si tú quieres comentar algo, que tú trabajas el tema de la educación visual también un montón. Así que... Sí, yo tenía, bueno, me ha encantado la charla de los dos. Yo la verdad que, bueno, soy como muy inculta muchas veces en alguna de las manifestaciones, ¿no? Porque es como que te centras en una, en otras no las conoces. Entonces, es verdad que conozco menos la poesía visual, sé lo que es, ¿no? Sé la explicación y tal, pero es verdad que muchas veces nos falta, incluso a los que nos dedicamos a esto, es más tiempo, ¿no? Para conocer todo, ¿no? Para relacionarnos con todo eso y intentar llevarlo, en mi caso, a la aula. Yo, es verdad que intento desde mi posición como docente acercarle el arte urbano, por ejemplo, a mis alumnos y alumnas que para ser chavales y chavales de 18 19 años no lo conocen. O sea, yo les pido que hagan, por ejemplo, que busquen una obra, no les digo ni siquiera, pueden buscar graffiti, tag, firma, lo que sea, incluso, y todos dicen, no, es que en mi pueblo de eso no hay, y luego en sus proyectos, ¿no? Me llama mucho la atención que hacen todo lo contrario y dicen, pues yo pensaba que no había, pero he encontrado esto, y me lo ponen y me llama la atención esto y me quiere decir esto y he encontrado al artista y he ido a hablar con él y no sé qué porque es de mi pueblo. O sea, al final intentamos, me parece que estos festivales, tanto lo que se hace en Cartagena, aunque sea una ciudad más grande, como lo que sea, bueno, no solo por el Festival Sur, sino en general todos los que comentáis de Córdoba, que es uno de los ejemplos, como ha dicho Antonio, súper llamativo. Me parece muy interesante, sobre todo, que el Festival Azul este año, por lo que nos comentaron también, que había llevado a, digamos, a esos alumnados, ¿no? A esos chicos, los que van a ser los consumidores, ¿no? Con lo que decía Belén. Y me llamaba la atención también a ver cómo lo hacíais en Mucho Más Mayo y también, bueno, la experiencia de Antonio también en relación a eso, ¿no? A ese público. ¿Cómo creéis que sería mejor para intentar acercarnos mucho más? Porque, bueno, legislativamente hablando, estamos muy devaluados, ¿no? En la educación artística, el ámbito artístico está completamente devaluado desde primaria, que no tiene prácticamente horas, no tenemos especialistas de educación artística en primaria, cuando todas las áreas tienen. Luego tenemos muy pocas horas en secundaria, total, que bueno. Con ese panorama que tenemos, ¿qué creéis que podemos hacer? ¿Cómo se acerca mucho más Mayo a ese colectivo? ¿Cómo cree también Antonio que nos podemos acercar y dar oportunidad? Esa es mi duda y quería saber un poco esa opinión. Si me permite, Belén, para terminar con esto de la comprensión del arte, esto no es nuevo tampoco. Quiero decir, cuando Picasso plantea, en fin, en la esta radical, pues se produce el mismo fenómeno que con la abstracción y con todo lo demás. Y hay una anécdota muy famosa, supongo que la conoceréis, de Picasso, que estando en su estudio le dice su marchante que le va a llevar a
le va a visitar una norteamericana muy rica que está interesada en su obra. Estaba interesada, lógicamente, en especular con el arte de Picasso, que después lo demostró, porque en uno de visitando los cuadros para comprar algunos, le dijo al marchante por lo bajito: oye, pues tú dirás que esto es buenísimo y que esto tiene mucho éxito, pero esto a mí no entiendo nada, me sabe a chino. Y Picasso, que la oyó, se acercó a ella con su mala uva que parece ser que tenía y su mal genio y le dijo: señora, el chino también se aprende. El chino también se aprende. ¿Y dónde es bueno que te aprendan estas cosas? Pues en la escuela. Y la mejor manera, es decir, que esto también es un proceso de lento. Lo ha dicho Belén, sí que Belén ha acertado todo lo que ha dicho desde un principio. Es la escuela, es lo básico. Tengo la suerte y el ejemplo de poder decir que mi nieta, yo no puedo hablar de hijos, yo digo una edad inconfesable, pero tengo la alegría de que mi nieta pequeñita de 3 años ha ido a un colegio, que es el colegio Ars. Hacen unas cosas increíbles. El otro día habían cogido un pescado y habían hecho serigrafía con un pescado, pero con un pescado vivo comprado en la pescadería. Y hay unas obras, unas serigrafías preciosas. Niños de 3, 4 años. Hoy ya a mi nieta es muy difícil que esas cosas le resulten extrañas. Ella ve cosas, ella ve formas, ella ve lo que no ven muchos mayores. ¿Por qué? Porque ha caído en una escuela donde el eje fundamental de la educación son las artes. Las artes. Es un colegio que se le ha salido de la férula de un colegio privado que vino a menos porque se dedicaba a una población marginal. Se lo han pasado al círculo público y los profesores han decidido vincular eso con los museos de arte de Barcelona, el MAPA, etcétera, etcétera. Llevan 2 años. Y los efectos son increíbles. Sí que los niños desarrollan creatividad por los poros. Y lo que hace falta es que le dé los medios y sobre todo que no se los niegue. Y que los padres entendamos que eso es conocimiento, que eso es aprendizaje, que eso es formación. Que luego ya vendrán las matemáticas y la escritura. Que los niños que hacen esto no van a aprender a leer y escribir y a sumar y a multiplicar. Pues claro que sí. Pero esto otro, si no se enseña, su formación estará, pues es la formación espiritual, es la formación no inmaterial a la que la persona tiene que acceder para ser plena. Porque si no, esa persona es coja. Y eso por un lado. Y luego también, por favor, yo también soy muy crítico con nosotros mismos, que tenemos que serlo. En el arte contemporáneo se han hecho muchas tonterías. Muchas. Mucho daño. Y mucho daño, por tanto. Es decir, muchas veces el que más daño hace es el compañero, ¿no? Es decir, hombre, ayer mismo me enteré que alguien había vendido El vacío, ¿no? Sí, hace poco, sí. Oiga, pues mírate, pues yo lo siento mucho. Este no es la mierda de Manzoni, ¿no? Precisamente, ¿no? Aquello fue otra cosa y me decía otra historia. Esto es, alguien debería contestarle a ese señor y se le debería contestar desde nuestro punto, desde nuestro ámbito, precisamente, ¿no? Porque nos afecta. Así que cuidar la educación y, hombre, no hacer muchas tonterías y poner el arte en contacto con la gente. Lo que decía Belén de las poblaciones como Cartagena, aquí no pasa nada, no hay nada, ¿no? El problema es que hay en las grandes ciudades las estrategias tienen que ser otras muy, muy diversas. En el mundo rural, si sucede en un pueblecito de 2.000 habitantes, hoy se cae una persona y se rompe la rodilla y mañana lo sabe todo el mundo. Sí. Claro, en Cartagena eso no puede suceder, ¿no? Pues no. Las cosas no tienen significación ninguna, no tienen, pero por tanto hay que establecer estrategias diferentes. Con el mundo digital que hay ahora mismo y con el nivel de desarrollo y con los nativos digitales que hoy se manejan en este mundo, me parece extraño que en una ciudad como Cartagena, que sí que seguro que sucede eso, pero que también sucede en Barcelona, en Madrid, en Mataró, en Hospitalet, en todos esos sitios que yo conozco, es decir, no hay nada. Oiga, es imposible. No, es imposible. O alguien no está sabiendo difundir su trabajo, o tú que no te quieres enterar, tío. Sí. Yo también trabajo en educación. Yo también doy clases
cultura audiovisual a primero y segundo de bachiller. Y yo doy a todos, da igual que sean ciencias, letras, doy a todos. No es optativa, la mía es voluntaria, es para todos. Y muchas veces al principio siempre me preguntan los de, por ejemplo, los que van a ser médicos, ¿no? Los que están en biología y esa parte que dice, pero a ver, señora, a nosotros esto de que me sirve, si esta asignatura no me va a servir de nada. Y entonces yo le digo, mira, primero va a ser, por supuesto, la más divertida que vas a tener. O sea, la asignatura más bonita, más divertida, más despierta. Digo, la creatividad te sirve para todo en la vida. Me da igual que seas médico. Digo, tú tienes que seguir investigando, despertar tu creatividad es necesario y imprescindible para cualquier profesión. Digo, y entonces yo lo que voy a hacer es intentar despertar ese poquito que tienes en ti, que tú ni siquiera sabes que lo tienes. Yo voy a despertarte y además te voy a dar herramientas digitales y cosas para que tú puedas crear, porque no todo el mundo sabe pintar, ni todo el mundo sabe dibujar, ni todo el mundo tiene esa cualidad, ni sabe escribir. Pero sí te voy a dar un poquito de herramientas para que tú puedas crear. Digo, y a partir de ahí ya hablamos a final de curso. Y es cierto que luego despiertan y entonces están encantados. Lo que pasa es que si nadie les da esa chispita, ¿sabes? Pues están acostumbrados a las matemáticas, a las ciencias, a tal, que es la enseñanza mala que tenemos en España, hay que decirlo, perdonadme. Totalmente. Es la enseñanza mala que tenemos en España, porque con proyectos y tal es maravilloso, como tu nieta que está trabajando de esa manera, con proyectos, con tal, con todos los profesores trabajando al unísono, y aquí en España no, tenemos todavía un poquito bueno, cuantas más horas de matemáticas mejor y así estamos. Cuanto más se dedican a la plástica, pues menos desarrollamos la creatividad, como dice Belén, en cualquier ámbito, pero también para el desarrollo de la individualidad y del ser humano y el memorizar. Pero yo ahora mismo le digo a Google no sé cuánto y me encuentra todo lo que yo no tengo en la memoria. Es que estamos tontos ya. Es que no tenemos que cambiar la forma de enseñar. Es que hay que dar un pasico para adelante que daremos. Yo tengo confianza, espero, confío que lo vamos a hacer. Pero todavía estamos ahí. Yo espero, ¿eh? Me viene a la cabeza un libro... importante. Sí. No, nada, un libro súper interesante que se llama La utilidad de lo inútil, de un profesor italiano, de Nuccio Ordine, que lo conoceréis. Y creo que hace mucha falta es la lectura de ese libro para muchos docentes incidiendo en eso, pequeñitos. Y trabajando, como sabe muy bien Belén y los que trabajamos con alumnos de esas edades, es básico y fundamental que todo vaya relacionado con sus intereses más próximos y más cercanos. Sí. Por ejemplo, si yo hablo de poesía visual en abstracto, posiblemente quizás no les va a llegar, ¿no? O más o menos depende de cómo te lo montes. Pero si tú le dices que este poema visual habla de violencia de género, o de transexualidad, o de tal otra cosa, la vía de acercamiento ya es mucho más fácil. Tenemos la experiencia de una convocatoria que hicimos nacional sobre violencia de género, que la sigue desarrollando en Baeza, no sale el nombre, porque ya va por la cuarta o quinta convocatoria. Nosotros empezamos desde el BOE Visual, iniciamos la primera. Tiene una acogida sensacional. Cuando nosotros planteamos en el Instituto en Fuenteovejuna hacer una convocatoria contra la violencia de género desde la poesía visual, participaron con un interés. Hicieron unas obras impresionantes. Lo mismo sucedió contra desahucios. Es decir, para acercar, darle digámosle así, dar una explicación de la necesidad de expresarse ante determinadas cosas, ¿no? Y que esta herramienta es útil para eso. Y eso le ayuda a la comprensión de otras obras que ya no tienen nada que ver con ese utilitarismo, que no tiene por qué estar en el arte es otra cosa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que por ahí. Yo, Antonio, y bueno, ya tengo mucha implicación con el feminismo, entonces siempre incluyo en mis asignaturas, sea lo que sea, algún tema de género, y tiro mucho precisamente de poesía visual, especialmente de la obra de Claudia Frau, que la conoceréis, que tiene una obra magnífica,
y funciona muy bien, además, en muchas edades distintas, porque hace unos años hice un proyecto en centros de secundaria con niños de la ESO, en 4 institutos de aquí de Jaén y uno de Almería. Y les proponía distintas formas, ¿no?, de aprender sobre distintos temas de igualdad, ya fueran los roles, la violencia, o sea, no era solamente un tema, era igualdad de género en general, distintos temas, también el tema de la transexualidad lo tocábamos, y le ponía diferentes formas de obra, vídeo, arte, poesía visual, distintas formas. Y luego ellos tenían que hacer un proyecto. La mayoría de los proyectos son de poesía visual. Claro. Y cuando les hacía el test final y les preguntaba a su artista favorita de las 10, 12 que yo les proponía, el 90% me decían Claudia. Entonces es que funciona muy bien, Muy bien. muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos el ejemplo de Antonio Martín, que enseña filosofía a partir de poesía visual. Sí. Él, por ejemplo, va con el tema de la verdad, por ejemplo, o el tema de, no sé qué decir, de cualquier tema filosófico, y empieza siempre por un poema visual. Que es el punto de enganche, por ejemplo, ¿no? Porque pues, si la poesía visual es una cosa puramente conceptual, si tú estás trabajando conceptos filosóficos, ya lo tienes. Claudia instaló una instalación en la Fundación Botí en Córdoba, en el nuevo centro de exposiciones, el famoso de sus manzanas acuchilladas, ¿no? Bueno, es que pasaba la gente por allí y es que motiva, ¿no? Todo el mundo lo entiende fácilmente y es un arte duro también, es decir, que no es fácil. Totalmente. Pero, sin embargo, lo asume rápidamente y los alumnos lo entienden facilísimo. Sí. Aquí en Jaén la invitamos hace unos años a exponer en el Instituto de la Mujer. Hizo una pieza específica que era con videoarte y luego llevaba unos lienzos y demás. Entonces cogía el número de mujeres que habían fallecido a manos de sus parejas en lo que iba de año, fue en marzo, abril, que eran 3 meses, pero habían muerto muchas, desgraciadamente. Y entonces en el vídeo se ve un fondo blanco y una fresa, y a cada fresa le hace lo que se le hizo a esa mujer, ¿no? Muerta por 10 puñaladas, pero le daba 10 puñaladas a la fresa. Lo tenéis en su web, si lo queréis ver. Ese vídeo tú no explicas nada, lo pones y todo el mundo entiende de lo que está hablando. Y llevo usándolo en clase desde entonces, que esto fue hace ya por lo menos 4 o 5 años, y sigue funcionando. O sea, la gente lo entiende perfectamente, sin decir nada. Además pasó una cosa muy curiosa, porque ya os digo, se ponía el vídeo, pero también los lienzos sobre los que había hecho eso a la fresa, quedaba la mancha rosa, ¿no? Entonces, bueno, lo típico, que había gente que entraba y decía, ya están estas feministas con sus cosas de la regla. Le dábamos el play al vídeo y todo el mundo calladito y con la lagrimilla, ¿no? ¿Ahora qué? Bueno, pues la verdad que era muy curioso observar la reacción de la gente. Bueno, pues nada, no sé si hay algo más, si alguien quiere comentar algo. No, yo es que, vamos, me parece muy interesante todo. Ya en otra ocasión hablaremos más. Me quedaba aquí toda la tarde charlando con vosotros. Sí, pero vale, bueno, no alargar, pero muchas gracias a los dos, vamos. Un placer. Muchísimas gracias por haberme invitado a los de la organización y me ha permitido conoceros y echar un rato bueno esta tarde de tormenta. Voy a ver los daños en el jardín y ya os contaré. Muy bien. Pues yo ahora me voy a seguir con el festival, que tengo muchas ganas porque hay muchísimas cosas ahora esta tarde. Siento la envidia. Sí, me da mucha envidia. Pero bueno, yo el año que viene no falto. Voy a ver una performance que estoy deseando verla porque me la han contado un poquito en la comida y tengo muchas ganas de ver, porque creo que va a ser muy atrevida y quiero ver la gente cómo reacciona. Además quiero ver por toda la calle. Veremos luego, yo creo que lo están grabando, o sea que lo veremos aunque sea... Yo creo que debemos aprovechar, Carmen y yo, para invitar a los asistentes a seguiros en directo a través del Facebook de Arsur, donde sí se están retransmitiendo muchas de estas performances, conciertos y creación de obras murales. De acuerdo. Entonces lo podréis ver ahí también. Ahí lo podéis seguir. Bueno, pues nada, os damos las gracias a vosotros y a los asistentes que habéis estado los 3 días con nosotros, y a todo el que vea los vídeos luego cuando se suban a YouTube. Pues igualmente os agradecemos enormemente la presencia virtual esta que tenemos este año por la pandemia. Creo que han sido 3 jornadas en las que se han tratado temas interesantes. El primer día, recapitulo un poco, lo dedicamos a la identidad. Creo que hoy lo hemos vuelto a tocar de alguna forma, ¿no? A través de esta forma de creación y de gestión que vincula
el arte a la población y a las comunidades, y luego hablamos del tema más técnico, más de conservación, de catalogación de la obra, que también es muy necesario cuando hablamos de obra efímera, ¿no? Tener ese componente profesional que nos permita luego mantener, aunque sea el recuerdo de alguna forma no material, ¿no? De aquello que se creó en algún momento. Así que sin más, pues nada, os damos las gracias de nuevo y esperamos el año que viene vernos en persona. Eso. Esperemos. Esperemos. Bueno, Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.